Buenas, mi nombre es Luis Hurtado, les voy a hablar sobre la velocidad promedio en sistemas de flujo ideales. Son muchos los factores que afectan en la velocidad del flujo de un fluido en un sistema de flujo. Estos factores dependen de la rugosidad de la tubería, las caídas que tenga, los componentes que tenga ese sistema de flujo, por ejemplo válvulas, bombas, compuertas y otros componentes que pueden afectar la velocidad. La velocidad promedio se mide con cierta fórmula, que es esta fórmula que vemos acá. Pero para entender de dónde viene esa fórmula, necesitamos ver un diagrama que explique dónde se ubica esa velocidad y por qué esa velocidad se mide de esa forma. Por ejemplo, acá tenemos una tubería. Esta tubería posee un líquido, un fluido con cierta viscosidad. Este líquido, debido a las características del fluido y del sistema de flujo, el líquido mientras más cerca de las paredes de la tubería se encuentre, menor velocidad tendrá, es decir, que su velocidad va a tender a cero. Mientras que más al centro, es decir, en el eje de la tubería se encuentre el fluido, su velocidad va a tender a ser mucho mayor, que se cuenta como la velocidad promedio. Entonces, acá tenemos la fórmula de la velocidad promedio en un sistema de flujo. La fórmula es 1 sobre 4n, donde n es la viscosidad, multiplicado por la gradiente de presión. La gradiente de presión, con esto nos referimos a que como es una fórmula universal, necesitamos conocer cuánto es la presión y cuál es la longitud de la tubería. Acá podemos observar la longitud de la tubería y la presión va a estar determinada por el usuario del sistema de flujo o de la bomba que vaya a proporcionar cierta presión al flujo. También va multiplicada por el radio de la tubería al cuadrado. Esta velocidad fue determinada con diversos estudios, pero existen ciertas velocidades que ya fueron acotadas, dependiendo del propósito del sistema de flujo que se va a usar. Por ejemplo, si vamos a usar tuberías para sistemas de succión, entonces necesitamos revisar una tabla donde posee todos los valores acotados. En esta tabla se muestra el tamaño de la tubería en pulgadas y su velocidad en metros sobre segundos al cuadrado. También los hay con otras unidades, pero para efectos de este video solamente trabajaremos con las unidades internacionales. Entonces, por ejemplo, valores típicos que se encuentran en la tabla son el tamaño de tubería de 1 pulgada y su velocidad promedio del flujo que recorre a través de esa tubería debería de ser de 1.1 metros sobre segundos. También, por otro ejemplo, si la tubería tiene 5 pulgadas, con pulgadas nos referimos al radio. Si tiene 5 pulgadas, entonces su velocidad promedio debería de ser 2.4 metros sobre segundos. Eso es si queremos trabajar en un sistema donde la tubería esté en una línea de succión. Pero ahora, si necesitamos una tubería para la línea de descarga, tenemos otros tamaños, ya que se requieren otros tamaños para diversas funciones, como por ejemplo la succión y la descarga, y también tenemos acotadas diferentes velocidades. Por ejemplo, una tubería de 2 pulgadas de radio, su velocidad promedio debería ser de 1.8 metros sobre segundos, mientras que una tubería de 6 pulgadas, su velocidad promedio debería de ser de 6.8 metros sobre segundos. Es importante recordar siempre el uso de estas tablas, ya que nos permiten un correcto uso del sistema de flujo en cuanto a la velocidad, ya que una velocidad muy alta puede provocar burbujas en el fluido, lo que puede provocar cavitación, que a su vez conlleva a la erosión de los componentes del sistema de fluidos. Por ejemplo, puede dañar las bombas, ya que ellas permiten el paso de fluidos en forma líquida y no aire. Las bombas utilizadas en estos sistemas de fluido. Entonces debemos saber que las velocidades siempre deben estar regidas por estas de acá, que estas velocidades fueron acotadas por diversos experimentos por la Asociación Nacional de Ingenieros de los Estados Unidos. Y eso sería todo en cuanto a la velocidad promedio en un sistema de flujo ideal. Gracias.